quiero agradecer este espacio de diálogo y de aprendizaje, sobre todo para mí. Cada vez que tengo la oportunidad de compartir este tipo de espacios o estar en este tipo de eventos, quien sale ganando soy yo, ¿no? Quien termina aprendiendo más sobre los temas, quien termina pues escuchando diferentes perspectivas soy yo. Entonces agradezco mucho esa oportunidad. Cuando se me invitó para el diseño de esta presentación, de esta charla, así como cualquier otra persona que presenta una exposición, pensamos en el orden lógico de nuestras ideas, ¿no? Y en las temáticas centrales en las que nos tendríamos que enfocar. Entonces, hice algo diferente. Empecé a pensar en estas dudas que circulan en el espacio público, particularmente en el espacio escolar, de los profes, de los estudiantes, sobre el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y ese, digamos, que sería el orden lógico de mi exposición, las dudas más frecuentes que se han escuchado al respecto. Y también, al final, hablar de algunas pequeñas recomendaciones para la intervención con este tipo de niños y niñas, ¿ya? Por eso he titulado la conferencia El trastorno de déficit de atención con hiperactividad en la escuela, controversias y alternativas para la intervención. Aquí están las preguntas que he formulado. ¿El TDAH existe? ¿Cuál es la diferencia entre el trastorno de déficit de atención con el trastorno de déficit de atención con hiperactividad? ¿Qué es el TDAH? ¿Cómo intervenir en el aula? ¿Y el TDAH se cura? Yo creo que estas son las preguntas que todos alguna vez nos hemos planteado, ¿no? Otra de las preguntas frecuentes es ¿cuál es la causa de este trastorno de déficit de atención con hiperactividad? Entonces, bueno, creo que de esta manera podemos tener algunas pequeñas recomendaciones para la intervención. La primera pregunta, ¿el TDAH existe? Bueno, estudios contemporáneos a través de neuroimagen nos demuestran que sí, hay una alteración neuroanatómica. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una alteración en la estructura y el funcionamiento del cerebro. El volumen de regiones del cerebro, particularmente el cerebro límbico, que es el encargado de la regulación de las emociones, y el lóbulo frontal y el órbito frontal, tienen un tamaño mucho menor que el de un cerebro de un niño que tiene una condición normal, ¿ya? Entonces, el tamaño inferior en el córtex, que es esta corteza que recubre, tiene menos neuronas y por tanto menos conexiones neuronales que son necesarias para el aprendizaje y para el conocimiento, ¿ya? Aquí en la imagen nosotros podemos ver los dos elementos centrales del sistema límbico, que es el núcleo accumbens y la amígdala cerebral. El núcleo se involucra en el estado de ánimo, la motivación y nos ayuda a experimentar placer. La amígdala, por otro lado, juega un papel importante en el control emocional y en la priorización. Entonces, del área del sistema límbico, particularmente estos dos elementos se ven afectados, e insisto, también el lóbulo frontal y la parte órbito-frontal del cerebro del niño. Tiene menos neuronas y por tanto menos conexiones sinápticas. Entonces, un niño con este trastorno tiene más o menos entre 3 y 4 años de retraso en la maduración de estas regiones del cerebro, ¿ya? ¿Podemos continuar, por favor? Creo que yo tengo el control. Entonces, aquí tengo un video que creo que es bastante ilustrativo para comprender cómo funciona, ¿ya? Estas partes rojas que ustedes pueden ver, ese es el lóbulo frontal, ¿ya? Repito, tiene menos conexiones cerebrales, menos redes neuronales que permiten el aprendizaje y el conocimiento. También hay otra parte que se encuentra en la base del cerebro, que es el núcleo accumbens, y la amígdala. Tienen un volumen inferior al de un cerebro de un niño regular. Entonces, ¿el TDAH existe? Sí, clínicamente hay estudios, repito, de neuroimagen que nos dice que el cerebro de un niño funciona de manera diferente y su estructura es diferente, ¿ya?
Han hecho estudios comparativos entre niños que no tienen este trastorno y niños que sí, y la diferencia más elemental es el tamaño de este núcleo apéndice. Ahora bien, la segunda pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre estos dos trastornos? Bueno, el trastorno de déficit de atención afecta, como se sabe, ¿no?, la atención y la memoria a corto plazo. Un niño necesita estar en constante motivación para poder poner a trabajar su memoria a corto plazo. También se ve afectada la planificación, la organización y la perseverancia. No tiene las zonas afectadas que tienen que ver con la inhibición y por tanto tiene menos impacto a nivel comportamental, es decir, las zonas del cerebro que se encargan de regular las emociones están controladas, ¿ya? Entonces, un niño con trastorno de déficit de atención tiene impacto escolar, impacto en los aprendizajes. Ahora bien, un niño con trastorno de déficit de atención con hiperactividad, además de tener estas funciones alteradas que tienen que ver con la atención, la memoria a corto plazo, la planificación, la organización y la perseverancia, también tiene afectada la inhibición emocional, ¿no? Un niño de 9 años que tiene TDAH no puede controlar sus impulsos, pero repito, no es una cuestión voluntaria, hay una modificación en la estructura y funcional del cerebro. Entonces, no puede inhibir sus impulsos, no puede regular sus emociones. Quienes hemos conocido a un niño con este trastorno sabemos que puede golpear a otro, puede llegar a agredirnos, puede llegar a escupirnos, pero es algo que está fuera del control del niño o de la niña. Entonces, aquí se tiene un impacto no solamente en la escuela y en los aprendizajes, también en la vida social. Tiene más dificultades para relacionarse con otras personas. Tiene más implicaciones entonces en la vida del sujeto. El TDAH es un trastorno dinámico y es determinado por el contexto y por el medio ambiente. Sabemos que cuando la detección es temprana, el pronóstico es mucho más favorable. También sabemos que si vive en un ambiente con algún estilo de apego que es sano, un ambiente resiliente, tiene una mejor proyección en el futuro, ¿no? A aquel niño que no ha sido motivado en su medio ambiente, obviamente va a tener un retraso mucho más notorio. También hay repercusiones desde edades tempranas. El TDAH se puede diagnosticar en edad incluso preescolar, ¿ya? ¿Por qué? Precisamente por estas conductas de inhibición que no están controladas, ¿ya? ¿Qué no es el TDAH? Esa es otra pregunta, ¿no? Suelo escuchar discursos públicos de que un niño inquieto tiene hiperactividad, y esta es una aseveración sumamente grave, ¿ya? Un niño inquieto no tiene problemas de regulación emocional, un niño inquieto no es impulsivo, un niño inquieto no tiene problemas de concentración. ¿Por qué es inquieto? ¿Por qué creen ustedes que un niño puede llegar a ser inquieto? Porque es niño. Ok, pero a los 7 años de edad ya van aprendiendo las normas sociales. Pero pongamos un ejemplo: ustedes están aquí sentados conmigo, pasa media hora que yo estoy hablando y puede ser que la atención esté centrada en mí, pero pasando 40 minutos, 45 minutos se empiezan a incomodar. ¿No les pasa? A ver WhatsApp, a ver Facebook, o me voy a levantar a mojarme la cara, o voy a ir al baño, empiezo a moverme mucho, voy a tomar agua, voy a salir por el café, la galleta, etc., ¿no? ¿Por qué hacen esto? Pues es para mantenerse despiertos, ¿ya? Nos empezamos a mover más. Y esto pasa con los niños inquietos. Son inquietos porque para mantenerse despiertos necesitan activarse. Y muchas veces nuestras clases pueden ser... bastante tediosas, monótonas, aburridas, los mantenemos mucho tiempo sentados en el mismo lugar. Obviamente ellos van a intentar activarse, como levantándose, pegándole al compañero, gritándole al otro, ¿no? Pero un niño inquieto no tiene estos problemas de impulsividad, ni de concentración, ni de regulación emocional.
Es fácil de detectar la hiperactividad antes de los 7 años porque es muy notoria este movimiento físico. Después de los 7 años es difícil precisamente porque ya están en edad escolar. Y un niño que es inquieto empieza a moverse para poder mantener más tiempo la atención en estas clases, ¿ya? Hay niños y niñas que también tienen rasgos similares al TDAH. Por ejemplo, ¿quiénes de aquí jugamos escondidillas de niños? Atrapadas de niños, yo-yo, trompo, todos esos juguetes o juegos que implicaban concentración, que implicaban también esperar nuestro turno, ¿no? Yo me acuerdo que cuando jugaba las escondillas a mí me chocaba porque me daba mucho nervios, que me fueran a encontrar, que me fueran a asustar, pero esta capacidad que vas aprendiendo de esperar tu turno, de frustrarte y decir, ya te encontré, ya perdí, ahora me toca a mí a buscar a los otros, ¿no? Esta es una habilidad que nosotros desarrollamos. ¿Por qué? Porque teníamos este tipo de contacto social. Sin embargo, en el mundo contemporáneo, que está constituido por redes, hacemos uso incluso indiscriminado de las tecnologías como las tablets, las computadoras, los videojuegos, ¿no? Ahora ese es el discurso de los niños y niñas, ¿no? Estoy jugando Game of Thrones o algo así. No sé los nombres de los juegos, pero ellos han crecido en ese mundo, ¿ya? ¿Y qué pasa? Los niños, no sé si los han notado, que son más intolerantes a la frustración. Me equivoqué y se enojan contra la pantalla, o no tienen incluso con quién dialogarlo porque no hay otro enfrente de él, ¿ya? No hay ese esperar mi turno, porque si yo quiero puedo reiniciar el juego una y otra vez, una y otra vez. Si pierdo, no tengo que decir perdí, reinicio el juego una y otra vez, una y otra vez. Y el cerebro es plástico, entonces hay funciones que se han dejado de generar en estos cerebros, en estos nuevos cerebros. Incluso nosotros estamos en riesgo, porque si aprendimos a desarrollar estas capacidades, pero estamos haciendo un uso indiscriminado del celular, de las tablets, etc., también estamos moldeando de nueva cuenta nuestro cerebro y estamos perdiendo o atrofiando algunas habilidades que ya habían estado desarrolladas. ¿Ya? Entonces, hay niños y niñas con estos rasgos de impulsividad. Perdí, le golpeo a mi compañero, no me digas, profesora, que no debo de hacer esto o aquello, y decimos, bueno, es que este chico tiene hiperactividad, ¿no? Pero no necesariamente puede tener un rasgo parecido al de hiperactividad. ¿Sí me explico? Y esto es muy grave. Por eso no hay datos estadísticos confiables sobre el número de estudiantes que tienen TDAH en las escuelas, ¿ya? Si yo les preguntara si tiene un niño con hiperactividad, más de alguno levantaría la mano, pero no lo sabemos, no hay un diagnóstico certero que nos diga que realmente tiene TDAH. Pero mientras tanto ya le pusimos una etiqueta que probablemente tenga implicaciones en su vida. ¿Qué debo saber? Bueno, debo de saber que no hay una correlación directa entre el trastorno de déficit de atención con hiperactividad y la capacidad intelectual. Si alguien de aquí ha tenido un chico con este tipo de trastorno, ha de recordar que son chicos brillantes, ¿ya? Yo he tenido estudiantes diagnosticados con TDAH y son chicos realmente brillantes en las actividades que les interesan, no en aquellas que les parecen aburridas. También debo de saber que nunca es tarde ni nunca es demasiado temprano para ayudarle al niño y la niña a entender qué es lo que tiene. Yo, por ejemplo, me acuerdo que hace muchos años no entendía qué pasaba conmigo, tenía crisis de ansiedad, de repente de depresión, y no sabía qué era, pero un día alguien me ayudó a entender qué pasaba con mi cerebro, y eso obviamente me ayudó a aceptar mi condición, ¿ya? Y eso creo que ayuda mucho, es decir, es como si hubieses descubierto algo nuevo, algo maravilloso, y decir, ah, bueno, entonces no es una cuestión mía de voluntad como todos me dicen, échale ganas a la escuela, insiste, no te dejes caer, enoja, porque no depende de la persona, sino depende de la condición en la cual ha crecido, ¿ya? Entonces, ¿qué debo hacer? Como había dicho inicialmente, no a las tareas repetitivas y mecánicas, y no a las sesiones ininterrumpidas de 30 minutos, 40 minutos. Por eso cuando me preguntaron cuánto tiempo más o menos va a durar la charla, dije media hora.
porque sé que pasando los 35, 40 minutos ya nadie me va a estar escuchando. Y para poder reiniciar nuestro cassette necesitamos de 15 segundos hasta media hora para poder, ¿no?, recuperar nuestra atención, ¿ya? ¿Qué sí puedo y qué sí debo hacer? Como profesor o profesora, aquí presento algunos tips que creo que son importantes y que podríamos utilizar. Uno, determinar la carga de trabajo en función de las capacidades, habilidades e intereses de los estudiantes, no las mías. No porque sea algo que yo domino, que yo conozco, en lo cual estoy cómoda, es lo que tienen que limitarse los estudiantes. Leer, por ejemplo, con ellos en voz alta algunos textos, porque los niños no pasan leyendo todas las líneas de un párrafo, simplemente leen el inicio, el final y se acabó. Pero si tú vas con ellos leyendo línea por línea, vas a ayudarles a que ellos se detengan cuando quieran actuar de manera impulsiva y abandonar una tarea. 3. Ampliar los tiempos para la entrega de las actividades. Como estos chicos tienen problemas en cuanto a la retención de información a corto plazo, entonces debes de ampliar los tiempos, ¿ya? Suelen ser más lentos que un chico regular. También debes de destacar, por ejemplo, con diferentes colores, palabras, frases o imágenes que quieres que ellos presten atención. Si tú, por ejemplo, ves el letrero de alto es en rojo, ¿ya? Si utilizas un color rojo, un color amarillo, un color azul para llamar la atención y que el niño se detenga, eso puede ayudarle mucho. Diseñar actividades aeróbicas, estas como las que nos compartió el doctor Marco, ¿no?, de respiración, de ejercitación física, nos ayudaría a sentirnos más comprometidos, como lo expresaron, más interesados en el tema y por tanto más curiosos. También utilizar el juego para promover el trabajo colaborativo por proyectos, por retos, para promover una mayor capacidad de conocimiento, ¿ya? Estos juegos en colaborativo creo que ayudarían mucho. Y también a fijar objetivos cercanos, no lejanos. ¿Cómo funciona el cerebro de un niño con déficit de atención con hiperactividad? Hay la dopamina, ya le había comentado el doctor Marco, el doctor Marco, que hay una sustancia que se segrega generalmente en nuestro cerebro de manera gradual, y eso nos hace que la motivación se mantenga durante más tiempo. Por ejemplo, acuérdense del chico o la chica que les gustaba, entre más se hacía, decía, como que más estabas ahí insistente, ¿no? Entonces mantienes la atención mucho más tiempo. Esto no ocurre con el cerebro del niño. No hay suficiente dopamina y por tanto la motivación no la conserva mucho tiempo. Entonces las tareas tienen que estar fijadas a corto plazo, para mañana, para hoy, para dentro de una hora, dentro de 5 minutos. Si tú les dices dentro de un año vas a llegar a hacer tal o cual cosa, ¿qué interés va a tener? No tiene este efecto en el cerebro que permite mantener la atención durante mucho tiempo. Es necesario que para que yo sepa qué debo hacer y qué sí puedo hacer, detecte las comorbilidades. Un niño con TDAH también puede tener depresión, también puede tener ansiedad, también puede tener, ¿qué otro problema se les ocurre? Pueden haber comorbilidades, ¿ya? Y eso obviamente tiene implicaciones aún más severas en la salud mental del niño o de la niña. También es necesario que el tratamiento sea multimodal, es decir, no solo del profe ni de la familia, sino de una persona especializada, de su red de apoyo familiar, ¿no?, o de otros compañeros de clase. ¿Qué porcentaje de la población tiene TDAH? Como ya había dicho, ahí hay un pero. No se sabe a ciencia cierta, los rangos son muy amplios, desde el 4% hasta el 13.3%. Eso es una brecha gigante. ¿Por qué? Porque hay muchos niños que, repito, tienen características parecidas al TDAH, pero no necesariamente tienen este trastorno. Entonces, hay mucha ambigüedad en cuanto a los resultados. Y en México se estima que aproximadamente 33 millones de niños y adolescentes existen, ¿no?, y que de los cuales 1.5 millones pueden ser diagnosticados con TDAH. Entonces, el porcentaje es sumamente alto. Una pregunta que se me olvidó responder es: ¿cuál es la causa del TDAH? ¿Alguien la conoce? ¿No? ¿No?
Por eso es un síndrome, ¿no? No se sabe a ciencia cierta qué lo puede provocar. Posibilidades son, por ejemplo, que el parto prematuro, el cerebro no ha llegado a una maduración total, ¿ya? También puede ser que la madre haya estado en contacto con plomo, y eso puede provocarlo. Y bueno, el plomo, ¿dónde lo encontramos? En la pintura de nuestras casas, ¿no? Entonces, el contacto cercano con plomo también lo puede provocar. También puede ser transmitido de generación en generación. El consumo de alcohol, el consumo de tabaco o de alguna otra droga también lo puede provocar. Entonces, bueno, mucho tiene que ver con estos factores, digamos que son los principales según los científicos, ¿no? Bueno, entonces las cifras son realmente preocupantes. ¿El TDAH se cura? No, no se cura porque no es una enfermedad, ¿ya? Y generalmente decimos que el niño o la niña están enfermos, y no están enfermos, tienen un síndrome, tienen una condición que es especial, pero no es una enfermedad. Entonces no hay cura. Lo que sí es cierto es que el pronóstico va mejorando conforme pasa el tiempo. Por ejemplo, las mujeres maduramos antes que los hombres. El neocórtex se desarrolla o llega a su etapa de maduración a edades más tempranas, 18 años, 17 años. Los jóvenes van un poquito, mucho más atrás que las mujeres, ¿ya? Unos 5 años después empieza a madurar el cerebro del hombre. Entonces, las chicas a los 19 años pueden ir controlando sus impulsos, ¿ya? A los 18, 19 años van viendo que hay efectos que van desapareciendo poco a poco. En los chicos no, es más tardío, ¿ya? Y lo que sí se mantiene son estas cuestiones de voluntad. Ellos generalmente enfrentan desánimo, aunque ya pueden controlar sus emociones. Es muy difícil que veas una persona de 30 años actuando como un niño, no, el cerebro ya ha madurado, entonces va mejorando el efecto del trastorno. Pero obviamente hay cosas que no se van a quitar, estas cuestiones de la voluntad de una persona, ¿no? Generalmente tienen dificultades para ello. Entonces, bueno, no se cura, es un síndrome que tendríamos que tratar. Y bueno, aquí muestro un video que habla sobre qué es padecer o cómo lo ve un niño, cómo vive un niño con este tipo de trastorno. Entonces, espero que den. No. ¿Alguien me puede ayudar? Por favor. No, it doesn't always seem like it, but I really do want to listen and learn. Just my brain is kind of different. So this is what I'd like you to know about me. I have to move, or I really can't pay attention. Even though I'm not looking at you, I can still listen to what you're saying. If you tell me, sit up straight, now I have to use all of my brain to do just that. It makes me feel sad when you tell me to try harder, even though I've already tried as hard as I can. I actually listen better when I'm rocking in my chair. When you give me a bunch of directions, I start to think I will never remember all of this. Sometimes my mom or dad ends up doing all of my homework. So here's how you can maybe help. Let me get up and move while I'm moving. Let me look wherever I want when you talk to me. Let me rock or slouch in my chair. No matter what, please don't take away my recess. Give me a hug, I can do it all by myself. Make direction very short. Just ask me, what does your brain need right now? And one more thing. My brain might be different than yours, but it's still amazing. Sincerely, your student. Your student. Your student. Your student. Entonces, es muy complejo tratar con niños con este tipo de trastorno.
ahí dejé una palabra que decía una educación inclusiva. Las conferencias es sobre educación inclusiva, ¿ya? Prácticas inclusivas. Sin embargo, sale a relucir el concepto de educación especial. Y hay una diferencia muy grande entre educación inclusiva y educación especial, ¿ya? La educación especial lo que hace es centrarse en estos chicos que son visibilizados como raros, como diferentes, como anormales y como atípicos, ¿ya? Y lo que hacen es buscar traerlos al centro, es decir, regularizarlos, normarlos, como los otros demás chicos. Eso busca la educación especial. ¿Qué busca la educación inclusiva? La apuesta política, filosófica, epistemológica y ontológica es totalmente diferente. La educación inclusiva lo que busca es visibilizar y validar las diferencias, ¿ya? He escuchado que dicen, es que todos somos iguales. No todos somos iguales, ¿ya? Por ejemplo, yo soy Felipe, soy chaparrita, tengo cabello negro, cabello corto, soy morena. Aquí veo personas con tez más blanca, cabello largo, hombres, mujeres. Algunos tenemos habilidades discursivas, otros habilidades de escritura, otros somos buenos bailando, otros no lo somos, ¿no? Somos diferentes. El problema es que nos da miedo la palabra diferencia, ¿ya? Somos diferentes y no está mal serlo. Hace tiempo tuve la oportunidad de ir a otro país y llamaban a la otra persona, o ellos mismos se llamaban black man, ¿no? Hombre negro, white man, hombre blanco, y era algo normal entre ellos. I am a black man, yo soy un hombre negro. I am a white man, soy un hombre blanco, ¿no? Y cuando vine aquí a México decían yo decía, mira, un chico negro, no digas que es negro. ¿Por qué no? Si es negro o es moreno, como le quieras llamar. ¿Por qué está mal? Lo que está mal es creer que ser negro es un insulto. Entonces, yo creo que no está mal porque, como dijo Marco, hay una necesidad del cerebro humano de categorizar. Este chico tiene un trastorno, le ayuda a él a comprender qué le pasa a su cerebro, ¿no? Y no está mal nombrarlo. Lo que está mal es pensar que en esa diferencia tiene que haber prejuicios, tiene que haber violencia simbólica, ¿no? Hacia estos chicos y chicas. Entonces visibilicemos las anormalidades, las rarezas, las diferencias y las validemos, ¿ya? Entonces esa es la apuesta de la educación inclusiva. La filosofía es vivir en la diversidad a través de la unidad, ¿ya? Todos somos diversos, pero en esta diversidad vamos a acompañarnos, ¿ya? A respetarnos. Entonces, bueno, esto ha sido mi charla.